Bueno, antes que nada me llamo Israel. Pues no sé, hoy amanecí pues particularmente deprimido y con ganas de hacer un video. No sé por qué, creo que es el clonazepam que me tomé o una de esas cosas. En fin, y pues pensando en cómo contar mi historia, porque el punto de estos videos es contar una parte de mi historia. Decidí, bueno, también como se los dije, lo he pensado más o menos unos 60 segundos. No es que haya estado pensando toda la vida en hacer un video para contar mi historia, pero en fin. Entre esos 60 segundos, 10 segundos de los mismos los tomé para decidir el tema. Y bueno, decidí empezar a contar porque una persona brillante en este país y realmente en este mundo, curiosamente, a pesar de vivir en una época donde se ha vuelto mucho más meritocrático el asunto, pues no puede tener éxito y en general no puede triunfar en ningún aspecto de su vida o en todos. Muchos sí lo logran, tampoco voy a decir, pero es una cantidad ínfima de las personas con un intelecto elevado, las personas con talento para determinadas cosas. Bueno, lo primero es plantearnos la idea de por qué una persona, más bien cómo medimos el talento de una persona. Personalmente siempre he pensado que las personas, todas las personas tienen talento. Esto suena a un cliché de Hollywood, algo que te dicen para que te sientas bien, como muchas cosas. Ya vamos a llegar a eso, te dicen para que te sientas bien, ¿no? O mal, porque también pasa esa parte. Disculpen que me toque la nariz mucho, pero suelo tener un problema de gripa, no precisamente gripa normal. Bueno, el punto es decir, como les iba diciendo, vaya, les digo que me acabo de despertar. ¿Cómo se escoge el talento? ¿Cómo escogemos el talento como sociedad? ¿Cómo decimos que alguien es talentoso? Todos somos talentosos, como dije, un cliché, pero algunos tenemos talentos diferentes a otros. Y como sociedad hemos decidido escoger a la gente talentosa a través del sistema educativo, ¿no? Lo cual no suena mal, ¿no? Institucionalizamos la selección del talento y la preparación de los individuos para que lo mejor llegue a las partes más altas de la sociedad. O bueno, no de la sociedad, porque eso sería algo que voy a tocar después, un tema que voy a tocar después, que eso sería meritocracia intelectual, pero no pasa así. Y por lo tanto económica, o sea, la igualdad intelectual, o sea, los más inteligentes serían los más poderosos económicamente hablando. Eso tampoco pasa, ni tiene por qué pasar, ¿no? Es, no está relacionado. Bueno, como decía, en este país se escoge a través de un sistema educativo, lo cual no es mala idea. Tal vez podría haber mejores. Y como siempre es mucho más difícil señalar el problema que proponer una solución. Pero yo sí puedo proponer una solución y se las voy a proponer al final de este video. Miren, la cosa es que hoy en día tenemos esa, bueno, como sociedad, como masa, como colectivo, hemos tomado la decisión de que el sistema educativo es la mejor manera de sacar a la gente talentosa, ¿no? De llevarla al punto donde pueda contribuir con su talento y trabajo y esfuerzo al desarrollo de nuestro país. Todavía pensando como nacionalistas. Porque si al final seguimos teniendo ese elemento nacionalista que no se va a quitar ni va a dejar de existir, porque es un elemento de identidad que forma parte de la humanidad en sí misma.
Ahora, el problema aquí no es cómo seleccionamos el talento, porque si fuera cómo seleccionamos el talento per se, pues el sistema funcionaría. El problema aquí es que la mecánica de selección del talento está contaminada a nivel, sí, se puede decir político. Se ha usado como bandera política que a través del sistema educativo, de la educación, de la preparación, etcétera, 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 tú vas a llegar al éxito económico y al bienestar social. Lo cual se resume diciendo que la educación es una herramienta de justicia social, lo cual está muy equivocado. Y por cierto, es un concepto comunista. Si uno lee los libros rojos, se encuentra con ese concepto de manera bastante común. Y en su sistema suele funcionar. En ese sistema económico, en ese modelo económico, modelo de producción. Bueno, no es modelo económico, es modelo de producción, más bien, más modo de producción, disculpen, a veces me confundo en las cosas que digo. El punto también aquí es observar que mientras tenemos porque obviamente también estoy hablando de México, porque soy mexicano, eso no lo había dicho, pero lo soy, y lo que observo, porque no me interesa lo demás realmente, aunque también podríamos observar otros sistemas educativos y observaríamos básicamente lo mismo, porque esta idea se propagó durante la Guerra Fría, podría decirse, porque durante la Guerra Fría, aunque no lo hayamos querido, aunque no lo hayamos pensado así, las ideas comunistas también se absorbieron dentro del sistema capitalista, porque dentro de los países capitalistas los comunistas tenían partidos, tenían intelectuales, tenían espías, tenían activistas, tenían una serie de cosas que intentando influir dentro de las sociedades capitalistas para que se transformaran en comunistas. México en particular jamás llegó a ser una sociedad, nunca podría, o más bien nunca llegó y nunca hubiera podido llegar a ser una sociedad comunista, una nación comunista, porque es el vecino del sur de Estados Unidos y obviamente Estados Unidos jamás hubiera permitido que su vecino del sur se volviera rojo. Sin embargo, irónicamente nos dio grandes libertades de interpretación en lo que se refiere al sistema económico. El video lo estoy grabando yo con mi mano y mi mano me tiembla porque tengo problemas nerviosos. Bueno, el punto. Aquí en México, lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y durante este periodo que conocemos como Guerra Fría fue un sistema político, económico y social híbrido, que pese a ser eminentemente capitalista porque lo fue y lo es, obviamente, tomó muchos elementos socialistas. Un elemento de estos, uno en el que más se puede notar la mano del comunismo en América Latina y en particular en México, es la educación. Vean cómo se modeló la educación. Todo el Estado por completo tomó las riendas de la educación. Y eso, bueno, hablando en sentido capitalista, es absurdo. El Estado no debería controlar la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto estratégico y los puntos estratégicos los controla el Estado. Si el Estado en países petroleros capitalistas no controla el petróleo, que es por excelencia un recurso estratégico, porque por supuesto en una guerra, yo que sé, una de las cosas más estratégicas es el combustible, ¿no? Lo que mueve a tu industria es el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente en México, también en Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos parte de su educación, porque allá es diferente. Y aparte de su educación,
Es privada y pública. La pública es para los que no tienen recursos. Los que no tienen recursos. Esa es la frase fundamental de la idea. La educación es para los que no tienen recursos. Los que no tienen recursos acuden a primarias públicas, etcétera, etcétera, las cuales son de menor calidad. Ajá. Y tienen su parte privada, que es donde realmente uno puede notar la calidad de la educación en Estados Unidos, porque muchos inclusive se ponen a decir que Estados Unidos tiene una educación de pésima calidad. Eso no es cierto. Eso es cierto en el sector público, en el sector privado no lo es. O sea, la educación privada en Estados Unidos es la élite de la élite. No hay mejor educación. Las ridiculeces de educación europea, los modelos educativos europeos, es una porquería al lado de la educación privada estadounidense. Los estadounidenses, por ejemplo, y ya estoy divagando un poco, me estoy saliendo de la línea, pero voy a regresar. Cazan talento. Ellos han decidido que no les basta con el talento que sale de sus grandes universidades, porque además, para entrar a la universidad en Estados Unidos tienes muchas herramientas, muchas formas, sí, me refiero a muchas formas de entrar. Muchas ayudas existen. Puedes pedir una beca deportiva, puedes pedir una beca por esto, por lo otro, por más allá, ¿no? Y puedes estudiar en la universidad, que al final es lo que importa, ¿no? De todo, porque todo el proceso educativo te va llevando a la universidad. A la universidad, porque es la preparación ya a nivel especialidad, o sea, ya estás especializando el trabajo. Regresando a la línea de pensamiento que estábamos. Si vemos a la educación como una herramienta de justicia social, estamos perdidos. Y estamos yendo a un camino al que no queremos ir. Porque vamos a preparar gente que no va a tener trabajo cuando salga de todo el aparato educativo, ¿no? Como ya sucede. Yo siempre me he preguntado por qué. Por ejemplo, algún tiempo viví en Puebla y en vez de construir facultades de ingenierías, mejorar las facultades de ingeniería, darle más recursos. Ahora, estando en esta línea de pensamiento donde el Estado tiene, pues ahora sí que, digamos, el monopolio de la educación, de cierto sentido, porque lo tiene, aquí en México tiene el monopolio. Realmente las universidades caras pues tienen a la gente rica o a la gente que también saca una beca, ¿no? Porque también hay ciertas ventajas, no tantas como en Estados Unidos, pero hay ciertas ventajas de donde puedes tomar mano para ir para allá. Pero bueno, vamos. Llegar hasta ese momento es bastante difícil. Y sobre todo porque las universidades tienen los mismos programas de estudio en general que las universidades públicas. Las universidades privadas siguen la misma línea ideológica, es la misma, o sea, la educación como herramienta de justicia social. Y a lo que vamos es que no debería ser así, ¿no? La educación debería estar planeando, algo que quizá no aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial, porque nadie se pone a estudiar el fascismo de una manera seria, ¿no? Decir, no, es una bola de locos que mataban gente por matar, por ejemplo, a los judíos. Había una razón muy importante por la que se mataban judíos en Alemania y era para financiar al Estado, ¿no? Pero bueno, eso quizá en otro video lo explique, si tiene éxito. En fin, el punto es que si analizamos todos los modelos económicos que nacieron después de la Revolución Industrial, porque después de la Revolución Industrial también se da una revolución ideológica de cómo se puede hacer para que este modo de producción llamado capitalismo funcione bien, funcione adecuadamente. También para la época funcionar adecuadamente no significa repartir la riqueza. Escuchen, estamos hablando del siglo XIX.
todavía existían aristocracias en Europa, todavía. Ya venían en declive, pero todavía existían. En la Primera Guerra Mundial todavía había un Kaiser, la reina de Inglaterra. En Francia ya no, Francia ya era una república desde hacía mucho tiempo. España todavía tenía los zares en Rusia, o sea, todavía existían las monarquías. El concepto de justicia social nace del socialismo. Y esto de repartir la riqueza. Entonces, viendo esto, vamos viendo cómo van haciendo modelos económicos que intentan, pues, hacer que la riqueza no se aglomere, no se atesore en sectores particulares de la población, ¿no? Aunque ya pasaba, porque en el capitalismo, al nacer la burguesía, pues, ya había una parte de la sociedad que podía acumular la riqueza independientemente de si tenía derecho divino, de si tenía derecho de sangre, de si tenía derecho de tal o cual. Podía ir acumulando la riqueza por mérito propio. Eso era la burguesía. A través de esto van haciendo estos sistemas que intentan interpretar el capitalismo a su modo. Porque si lo vemos, el comunismo en sí mismo interpreta el capitalismo a su modo. ¿Sí? Es una interpretación del capitalismo. Marx lo que hace es interpretarlo y sencillamente a la conclusión que llega es que la gente que debe tener el poder no es la gente que tiene el poder, ¿no? Pero eso ya es una conversación más política, una conversación diferente, que también sería de justicia social, pero en fin, lo que yo quiero expresar a fin de cuentas es que dentro de todo esto nace también el fascismo, que es uno de los, por ser ¿cómo se dice esto? Un tabú. Es un tabú hablar de fascismo hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quedó muy lastimado por lo que hizo Alemania y lo que hizo Japón. Entonces hablar de fascismo es un tabú. No estoy hablando de hablar del nazismo de raza aria, de esas cosas, esas cuestiones de supremacistas blancos, que al final pues no nos queda, somos mexicanos, ¿no? Somos más mestizos que nada y no podemos hablar de una raza aria, pero podríamos hablar de una idea. Y una de las ideas del fascismo es la planeación de la economía, la cual comparte con el comunismo, pero la diferencia fundamental entre el fascismo y el comunismo es que en el comunismo el Estado se adueña de los medios de producción. En el fascismo no, en el fascismo el Estado controla los poderes fácticos de producción, es decir, el Estado le dice a los empresarios qué hacer, cómo se va a llevar adelante la economía. Obviamente aquí va a haber muchos que van a decir que sí, que no, más que nada van a hacernos, porque la historia está escrita por los vencedores, ¿no? Y los vencedores siempre nunca han informado sobre a quién vencieron. Siempre existe esa pregunta de cómo es posible que alguien haya creído que Hitler tenía razón, pero había muchas razones que también contextualizadas, porque estamos hablando de otra época, ¿no? Y no es el siglo XXI donde todos somos unas damas y por todos nos ofendemos, ¿no? Cualquier idea que sea políticamente incorrecta ofende a alguien, está mal vista, se boicotea y en el internet la hacen pedazos, ¿no? A través de como sea, de bots, de lo que sea. Pero ahora viéndolo así, si el Estado planeara la economía, que el Estado tuviera a la educación bajo su responsabilidad, sería excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado podría estar viendo constantemente a través de diversas herramientas, estadísticas, etcétera. A través de diversas herramientas podría estar viendo constantemente hacia dónde va la economía. Es cierto que es muy difícil saber hacia dónde va la economía. Muy
muy difícil en el sentido de que no sabes cuándo. Creo que ya nos hemos dado cuenta, porque, bueno, también para esto la economía es una ciencia muy joven. La economía y el que se dice economista y cree que lo sabe todo está completamente equivocado. Y eso lo sabes desde que estudiaste primer semestre de economía. Y hay bromas sobre eso. Hay bromas que dicen la mitad del tiempo el economista se tarda haciendo su modelo y la otra mitad del tiempo se la pasa explicando por qué no funcionó, ¿no? Su predicción. Ahora, es muy difícil ver hacia dónde va la economía, pero puedes tener una idea y puedes ir orientando. Porque en esta parte del libre mercado, es irónico, ¿no? Por un lado tenemos una educación a manos del Estado como herramienta de justicia social, que es socialista, que básicamente es socialista, la visión, y por otro lado la tenemos también al libre mercado, porque son los aspirantes los que determinan a dónde va la inversión. Si hay más aspirantes a comunicaciones, cosa que si eres comunicólogo, discúlpame, pero desperdicias tu vida. Pero por ejemplo, si hay más gente queriendo, demandando esa carrera, le invierten más a eso. Entonces vamos a confiar en el juicio de alguien que tiene 17, 18 años, 19, 20, a los que es el más o menos el parámetro en el cual entras a la universidad y decides tu vocación para saber lo que la economía nos va a demandar dentro de cuánto pueden tardar en acabar. Digamos que uno es muy huevón y muy pedote y termina esta carrera en 6 años. En 6 años la economía cambia drásticamente. Si no, vean lo que ha pasado los últimos 6 años. La economía ya no funciona igual. Ha cambiado. Por ejemplo, hace 6 años existía Blockbuster todavía, si no me equivoco, si no hago mal de cuentas. Hoy, obviamente, Blockbuster es obsoleto. Existía Kodak hace 6 años. Hoy, obviamente, Kodak está en bancarrota, ¿no? Hay cosas que no cambian también, por ejemplo, la banca. La banca va a seguir haciendo estupideces y nunca va a pagar el precio de hacer sus estupideces, ¿no? Pero es tema aparte y también quizá en otro momento lo platique. Bueno, ahora vemos este híbrido, porque como dije, México es un híbrido. Tiene la visión comunista de la educación como igualador social. Por otro lado, esta parte capitalista de dejar que su población determine cómo invierte el dinero. Es irónico, ¿no? ¿Cómo demonios vamos a seleccionar talento de esta manera? Porque además déjenme decirle, esta visión de justicia social a través de la educación se ve desde la primaria. Desde la primaria. Entonces, hay libros de texto ahora sí, por ejemplo, la historia, con la historia escrita de una manera nada más, solo se ve de una manera. Y solo se ve de la manera de la que quieren que lo vean, de la que se quiere en general que se vea. Hoy en día con López Obrador se puede ver de la manera juarista, antes con Calderón o con Fox se veía de otra manera, un poquitito más apegada quizá a los estudios, a lo que es realmente el, pues, ¿cómo se dice? Lo que se ha dejado escrito, la documentación que existe. Con Peña Nieto pues, no hay gran cambio. Pero sí, por ejemplo, con el régimen del PRI, en el PRI, por ejemplo, Díaz era un demonio, y lo sigue siendo, y creo que ahora lo va a hacer más que nunca. Díaz, un demonio en este país, cuando, seamos honestos, fue el único caudillo que pudo unificar al país y sus intereses y darle dirección y progreso durante 30 años, ¿no? Y el que quiera debatir lo que lo debata y como quiera.
quiera, siempre va a salir perdiendo ante la verdad histórica. Que se hizo viejo, es cierto, tal vez su único pecado fue hacerse viejo. Pero bueno, regresemos al tema principal. ¿Cómo cazamos el talento en un sistema que lo desperdicia? Como dije, todos tenemos talentos para diferentes cosas. Y hay una manera de enseñar. La SEP tiene una manera de enseñar. Mi mamá era maestra, por cierto, hace muchos años que se murió. Y hace muchos años me fue con 3 o 4. Y hoy cumpleaños de muerta. Durante todos esos años yo vi cómo hacía sus planes de trabajo, cómo todo este trabajo de los maestros que resulta ser tan burocrático que les termina cortando de tajo la capacidad de ser creativos dentro de un salón de clases. Vean, o sea, el gobierno ejerce control sobre la educación. La población ha pedido que se ejerza control, eso también hay que decirlo. Pero el gobierno ejerce tal control sobre el sistema educativo para supuestamente tener estándares de calidad que nunca ha tenido ni va a llegar a tener por esta misma razón. Porque como es un igualador social, por ejemplo, ¿cómo voy a reprobar a alguien? ¿No? Hoy en día es muy raro ver que alguien repruebe en primaria, en secundaria, en preparatoria. Es rarísimo ver ya que alguien repruebe. Y a mí me tocó, inclusive en alguna de mis aventuras, y si les cuento mi vida, haber reprobado una materia. Me pusieron a pintar unas bancas de un salón. Una vez que estudié en una escuela pública, que de las pocas veces que estudié en una escuela pública, me mandaron a pintar una mesa en un salón y pasé el año y no tenía ni idea de qué habíamos visto en todo el año. Pero bueno, en fin, a eso me refiero. Como es una herramienta de justicia social, no puede servir como filtro para el talento. No puede servir como filtro, no puede ir sacando al que no sirve y dejando al que sirve, ¿sí? Porque si tú vas sacando al que no sirve, le estás quitando la oportunidad de tener una buena vida, un buen futuro. La cosa es que cuando los vas dejando llegar hacia más adelante, tú le quitas a las personas con talento la capacidad de sobresalir y de aportar a su país, a su sociedad. Porque esta gente estorba a la otra gente. Ya lo dije, es muy fácil señalar un problema, muy difícil proponer una solución, ¿no? Se podrían proponer varias soluciones a esto, y una de ellas es la que les comentaba: tener un sistema estilo fascista a nivel educativo. Planear la educación desde el principio. Planearla para que cuando lleguen, porque el periodo educativo también dura muchos años, ¿no? ¿De qué edad entras a la escuela? Desde no recuerdo bien a qué edad entré a la escuela, creo que a los 7 años, 6 años, un poco antes, de hecho, si tomas en consideración el preescolar, toda tu vida estás en la escuela antes de empezar a laborar, toda tu vida. Entonces es un proceso muy largo. Un proceso muy largo que hoy en día termina en personas que no tienen el más mínimo grado de cultura general. Porque ni siquiera estoy hablando de conocimiento especializado, es cultura general. Cultura general. Ahora, pregúntenle a un licenciado en lo que quieran, hacer algo y que realmente que lo haga. O sea, un recién egresado, pónganlo a resolver un problema en condiciones reales. No lo va a hacer porque no están listos, no están preparados. Como decía, la solución podría ser un sistema de estilo fascista donde haya una planeación,
donde se vaya especializando poco a poco a la gente. La gente con más talento es la más especializada, ¿no? Pero en este país no va a pasar, porque seguimos escogiendo gobiernos populistas. En general, nuestra democracia no funciona porque es una democracia de amiguismos, es una democracia no es que no sé cómo decirlo, de nepotismo, es una democracia de ignorancia, de ignorantes. O sea, dejamos opinar ignorantes en cosas, bueno. Nuestro señor presidente no sé qué estudió, creo que es licenciado en Derecho, ¿no? Es un pobre infeliz, pero ignorante, inclusive en su ramo. Por Calderón, cuando menos era sapiente en su ramo. Enrique también lo era. Sí, ahí van a ir muchas críticas también. Pero lo que sea que aquí en Enrique fue un gran presidente, es que tomó medidas que hacía mucho debían de haberse tomado y nadie las tomaba. Se hizo lo que se podía hacer con lo que se podía hacer en ese momento. Pero bueno, en fin, me sigo desviando del tema, que es la educación y el talento. ¿Cómo seleccionar talento? En otros países se selecciona talento desde que eres pequeño. En México no hay mecanismos para seleccionar talento desde que eres pequeño. Al contrario, el talento se sofoca. No sé cuántas veces a mí en la primaria, en otros lados, el talento se me sofocó. Pero yo no me refiero al talento artístico y esas estupideces. Porque el talento artístico es basura.